Feliz día, feliz día, feliz día. Bienvenidos nuevamente a mi canal, donde vamos a compartir nuevamente y muy brevemente un tema que nos trae a esta cita. Les habla por acá y les modula el abogado Aleri García, con la intención de hablarles sobre la prueba psicológica, o lo que es el ámbito de las pruebas psicológicas en el proceso penal venezolano. Antes de entrar en materia eh, concreta, vamos a definir lo que es la prueba como tal. Dentro de la actividad probatoria, la prueba es el elemento material que permite crear un determinado conocimiento judicial. Dentro del proceso penal venezolano, en la fase de juicio oral, la ley establece a las partes la carga para demostrar al juez la verdad de los hechos que cada parte alega. Su existencia o contenido quedan fijados en la conciencia judicial, según la eficacia de los medios y el debate que ellos alegan en ese momento. Bien, la prueba psicológica es un instrumento experimental que tiene por objeto medir o evaluar una característica psicológica científica y específica. Los rasgos generales de la personalidad de un individuo, como justificación teórica de la validez de una mediación mediante un test psicológico. Se argumenta que el comportamiento individual que los reactivos de la prueba provoca puede ser valorado en comparación estadística o cualitativa con el, con el de otros instrumentos o de otros individuos sometidos a la misma situación experimental, con lo que se da lugar una determinada clasificación del sujeto. La construcción del test debe procurar que el comportamiento específico ante determinado reactivo represente lo más fielmente posible el funcionamiento del sujeto en situación o en situaciones cotidianas, donde se pone en ejecución real la capacidad que el test tiene o que pretende evaluar. Existe una clasificación, las clasificaciones de los tests, de la clasificación general. Esto se divide en dos grandes vertientes: el test psicométrico y el test proyectivo. El test psicométrico no es más que lo que viene a definir la corriente cognitivo-conductual que parten del supuesto que las personas son sinceras al responder un instrumento estadístico. Básicamente miden y asignan un valor determinado, cualidad o proceso psicológico. Esto engloba o enmarca lo que es inteligencia, memoria, atención, funcionamiento cognitivo, felicidad, optimismo, tristeza, daño cerebral, comprensión verbal, entre otros. Y se dirigen a actividades de evaluación y selección, como también al diagnóstico clínico. Su organización, administración, corrección e interpretación suelen ser o estar más estandarizados. Algunas fichas técnicas de los test psicométricos más importantes son test de dominos,
el test de matrices progresivas, el test de matrices progresivas de Raven y test de actitudes diferenciales. Entre otros también tenemos el cuestionario de los 16 factores de personalidad. Y también tenemos en este mismo orden inventario multifásico de la personalidad de Minnesota. Bien, la otra parte de la clasificación, que viene a ser el test proyectivo, no es más que la corriente dinámica de la psicología y parte de una hipótesis que ponen en prueba la individualidad de la respuesta de cada persona para presumir rasgos de su personalidad y para definir esos rasgos de su personalidad. La actividad proyectiva puede ser gráfica totalmente. Binder, DFH, Makeover, Copies o narrativa también pudiese ser. Y el TIT, Simons, Kahn, Roscar, su uso suele ser más en el ámbito clínico, forense o infantil. Dentro de este también existe una clasificación y se clasifican en 5 grupos. Comenzamos con las técnicas estructurales. Material visual de poca estructuración que el examinado ha de organizar, diciendo lo que ve o aquello a lo que se puede parecer o apreciar. Entre los más destacados podemos mencionar los siguientes: el test de Roscar, que constituye 10 láminas con manchas de tinta susceptibles a diversas interpretaciones. La otra también es la técnica de manchas de Holzman, que es la que se utilizan dos series paralelas de 15 tarjetas, cada serie. Al examinado se le permite solo una respuesta para cada diseño y la puntuación es predominante, más objetiva que subjetiva. También tenemos como otro punto las técnicas temáticas, que es material visual con varios grados de estructuración formal de contenido humano, con el cual el examinado deberá narrar una historia. El test de percepción temática, se utilizan tarjetas también con dibujos que evocan fantasías relacionadas con problemas de alimentación y otras actividades orales, como la relación con los padres, hermanos, el entretenimiento de interés y la agresión verbal. Se aplica a niños entre 3 y 10 años de edad. Técnicas expresivas. Se indica al examinado que describa oralmente o dibuje una o varias figuras. También tenemos dentro de este orden el test de la figura humana de Karen Makeover. El dibujo de la figura humana sirve como un vehículo hacia el aspecto de la personalidad del sujeto en relación a su autoconcepto y su imagen. Debe existir o existe esa aceptación o no de su etapa vital, identificación y asunción por el propio sexo y el grado de estabilidad y dominio de sí mismo. Técnicas constructivas. Material específico y concreto que el examinado ha de organizar partiendo de varias consignas. Desde el pueblo, el examinado deberá organizar una serie de piezas en una estructura determinada que le sea asignada en ese momento determinado. Las fábulas de Dus. Las fábulas de Dus es el psicoanálisis
y tiene como objeto detectar las estructuras ocultas e inconscientes que explican conductas anormales que se manifiestan. Entramos en la clasificación por niveles. Tradicionalmente el uso del test está reservado para los psicólogos y la mayoría de las legislaciones nacionales e internacionales con respecto al ejercicio de la psicología contemplan de esta manera, no obstante que existe una clasificación dirigida a regular este particular. El test de nivel 1 pueden ser aplicados, corregidos y administrados por profesionales no psicólogos. Luego del test de entrenamiento debido por parte de un psicólogo, pueden ser aplicados por educadores, por psicopedagogos, médicos, entre otros. Quizás el exponente más obvio de los test de nivel 1 son las pruebas y exámenes de evaluaciones de conocimiento y de selección e ingreso a instituciones educativas. Tenemos el test de nivel 2, el cual puede ser aplicado por profesionales no psicólogos, pero su corrección e interpretación debe estar realizada o hecha por un psicólogo, como por ejemplo los dibujos de las figuras humanas, de la familia que realizan los niños en su cotidianidad, dentro del plantel, dentro de la escuela o hasta en el mismo hogar. Y tenemos también el test de nivel 3. Son de exclusiva administración, corrección e interpretación por parte del profesional de la psicología, o sea, por un psicólogo capacitado totalmente. Este test suele ser el más relevante y complejo de toda esa área o de todos los test. Podemos interpretarlo como el más difícil de los test y el más complicado de análisis. Entre ellos se encuentran las escalas de Wechsler, el test de Bender y el Rorschach y las baterías neuropsicológicas. Todo esto solamente puede hacerlo el profesional de la psicología. Bien, la importancia de las pruebas psicológicas. Su aplicación ocurre en entornos tan diversos como escuelas, servicios públicos, industria, centros médicos, centros clínicos, de orientación psicológica. Tanto las pruebas como los resultados de estas ayudan a moldear el destino de las personas hasta que puedan cambiar. Y las personas pueden cambiar de manera radical o de manera paulatina. Las pruebas psicológicas ayudan a las personas a poder escoger lo que más les gusta mediante ese conocimiento de las destrezas más sobresalientes de cada quien. Y por eso es que se utilizan mucho las pruebas psicológicas. También se utilizan para la aceptación de algunas universidades o para una oferta de empleo, que es donde más se ven estas pruebas psicológicas. Esto puede marcar la vida de una persona. Por eso es prudente que los estudiantes de psicología aprendan a utilizar los recursos actuales y de los abusos ocasionales en las aplicaciones de las pruebas. La revisión de los orígenes de las pruebas psicológicas explica prácticas actuales que, de otra manera, podrían parecer arbitrarias e incluso peculiares. El poder y las limitaciones de las pruebas psicológicas resultan cuando dichos métodos se observan durante el contexto histórico. Estos contienen algunos episodios tristes y lamentables que ayudan a recordar que no se debe realizar vehemente el uso
en la actualidad de esas pruebas que anteriormente aportaron estos resultados negativos. Cabe destacar que la aportación práctica más importante de estas pruebas psicológicas se aplica en la administración de recursos humanos. Es tal vez la creación de pruebas que ayudan a resolver problemas de selección, adiestramiento, limitación de la producción, seguridad y reducción de los conflictos laborales. Las pruebas que se someten a los solicitantes constituyen una de las ayudas más eficaces de que se puede disponer para admitirlos en el empleo o dentro de una empresa determinada. Cuando se sabe administrar con acierto, dichas pruebas proporcionan muchas veces la información rápida y exacta y fehaciente de lo que en particular busca la empresa. Se aplica a los aspirantes, a estas personas que en un momento determinado desean ingresar al campo laboral y por ende la mayoría de, de los patronos aplican estas pruebas psicológicas gracias al personal de recursos humanos que se encargan de hacer la respectiva selección en ese momento de el ingreso del personal a la industria. Vamos a hacer de relevancia que la psicología jurídica en el proceso penal venezolano, actualmente en la República Bolivariana de Venezuela, la psicología jurídica proyecta su posicionamiento y se destaca su aplicación en el nuevo o en el actual sistema acusatorio como asistente y garante dentro del ambiente jurídico. El profesional de la psicología puede intervenir en la administración de justicia, emitiendo ciertas opiniones basado en este informe clínico asistencial como un informe pericial. Eso lo podemos encontrar contemplado en el artículo 223 del Código Orgánico Procesal Penal, adquiriendo así el rol del psicólogo una paulatina importancia en diferentes esquemas legales. También quiero destacar que es amplia la gama de actuación del psicólogo jurídico en el proceso penal venezolano, sobre todo en la fase preparatoria. Por medio de la psicología criminal se realiza el análisis de la escena del crimen o del sitio del suceso, incluso con la aplicación de instrumentos que apoyan el trabajo de los investigadores que en ese momento determinado efectúan su labor, como es el caso de los registros de autopsia psicológica, los cuales dan pautas para establecer posibles hipótesis del hecho acaecido. Asimismo, por medio de la psicología victimológica, colaboran con la perfilación criminal, que es un tema amplio y que está de moda y sumamente importante. Este tema de la perfilación criminal y el análisis de posibles víctimas. El campo psicológico es el perfecto en esta rama para poder determinar la actuación de ciertos elementos que delinquen, que vienen a mostrarnos su lado malo, con el fin de que sinceramente es de establecer los procedimientos de prevención del delito. Igualmente, dentro de la fase preparatoria o de investigación, en la etapa de juicio oral, utiliza los conocimientos de la psicología forense y del testimonio con la finalidad de establecer posibles pruebas y realizar entrevistas con
con su equipo interdisciplinario. Estos vienen a ser el investigador, el médico, el abogado, el psiquiatra, entre otros, utilizando técnicas de interrogatorio y de recepción de testimonios a posibles testigos. Asimismo, apoya al abogado defensor, eh, sea de la parte pública o el abogado privado, llevando a cabo lo que ya mencionamos anteriormente, las pruebas periciales, las cuales van a servir como evidencia. Esta evaluación permite establecer el estado mental del indiciado, ya que al evaluar ciertos factores como la conciencia, efectividad, estado de ánimo, percepción, memoria, juicio, orientación, inteligencia, madurez de personalidad, y apoyado con la aplicación de ciertas pruebas psicotécnicas, realizan un diagnóstico que permiten determinar la dirección del juicio e incluso hasta la modalidad de la pena. Gracias por su tiempo. Vamos a estar nuevamente por este canal aportando un poco más sobre la materia del derecho penal. En este caso quise hablar desde la psicología jurídica. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia o correcciones pueden hacerla acá abajo en el frame de los comentarios, y dale like a mi canal. Seguiremos en corriente. Gracias. Feliz día.